Buenas tardes, mi nombre es Julio César Martínez y en el día de hoy vamos a trabajar el tema de los conectores. Como sabemos, los conectores son palabras o expresiones que utilizamos comúnmente para elaborar textos orales o escritos, los cuales tienen como función organizar de manera coherente nuestras producciones. Estos conectores tienen como función enlazar gramaticalmente una o más oraciones dentro de un texto, enlazar los elementos que conforman un texto para lógicamente darle una coherencia global al mismo. Los conectores están clasificados en 4 aspectos, los cuales son proposiciones, pronombres relativos, adverbios y conjunciones. Como lo estoy mostrando acá en el esquema, los conectores compuestos por conjunciones, preposiciones, pronombres relativos y adverbios, los cuales vamos a ir desarrollando durante la clase. Vamos a iniciar con lo que son las conjunciones. Las conjunciones son conectores, lógicamente, que sirven para enlazar elementos de un texto, los cuales están clasificados en las siguientes: copulativos, disyuntivos, adversativos, consecutivos, causales, condicionales, continuativos y temporales. Estos conectores copulativos son aquellos que relacionan elementos análogos. Por ejemplo, tengo acá i, ni, etcétera, entre otros. Los disyuntivos son conectores que indican una alternativa. Por ejemplo, tengo la o, u, bien, ya, entre otros. Conectores adversativos son aquellos que indican o dan ideas contrarias u opuestas. Por ejemplo, tenemos acá el pero, sino, sin embargo, aunque, etc. Los consecutivos son aquellos que indican consecuencias de algo dicho anteriormente o manifestado anteriormente. Tenemos aquí conectores como luego, por consiguiente, por lo tanto. Tenemos los conectores causales, los cuales indican el motivo o las razones de algo sucedido, algo dicho. Por ejemplo, tenemos el porque, pues, ya que, puesto que. Los conectores condicionales son aquellos que indican establecer una idea, pero lógicamente se debe tener en cuenta un contexto. Por ejemplo, tenemos aquí el sí, el con tal que, siempre que. Tenemos los continuativos, que son aquellos que se utilizan para añadir o para adicionar una idea más al discurso, lógicamente, que se está desarrollando, como por ejemplo así pues, además, entre otros. Y tenemos los temporales, que son aquellos conectores que organizan temporal o espacialmente un texto. Por ejemplo, después que, mientras que, antes que. Estos conectores temporales por lo general los utilizamos en recetas de cocina, en textos instructivos. Continuamos ahora con las preposiciones. Las preposiciones son conectores también que relacionan elementos de un texto. Estos son aproximadamente entre 18 y 17 conectores. Por ejemplo, a, antes, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, sin, según, sobre, tras. Cada uno de estos conectores, lógicamente, tienen significado cuando, lógicamente, hacen parte de una oración o de un enunciado. Por otro lado, tenemos los conectores pronombres relativos, los cuales no podemos confundirlos con los interrogativos, ya que estos no llevan tilde. Si estos conectores que tenemos acá llevaran tilde, ya no serían conectores relativos, sino conectores interrogativos o pronombres interrogativos. Entonces tenemos acá el qué, el quién, cuál o cuáles, cuyo, cuántos, entre otros. Continuamos. Los adverbios. Estos adverbios, como ya algunos los conocen, son palabras que modifican al verbo en una oración.
Estos adverbios que también son conectores están clasificados en lo siguiente. Tenemos los adverbios de tiempo, adverbios de lugar, adverbios de modo, adverbios de cantidad, adverbios de afirmación, adverbios de negación y adverbios de duda. En los adverbios de lugares, que son aquellos que indican el lugar o el momento en que se dicen las cosas, tenemos el aquí, acá, cerca, lejos, arriba, abajo, adelante, detrás, entre otros. Los adverbios de tiempo, que son aquellos que indican el orden temporal de lo que se dice en el discurso. Por ejemplo, tenemos antes, ahora, ya, ayer, hoy, mañana, después, luego, entre otros. Tenemos los adverbios de modo, que son aquellos que indican la forma como nosotros realizamos algo, decimos algo. Por ejemplo, el así, el bien, mal, apenas, adrede. Y también tenemos unos que son propiamente adjetivos, pero al momento de colocarle la partículamente se vuelven adverbios, como por ejemplo rápidamente, brevemente, lentamente. Tenemos los adverbios de cantidad, que son aquellos que indican el volumen o la cantidad de algo. Aquí tenemos poco, mucho, menos, tanto, bastante, etc. Los de afirmación, que indican cuando nosotros afirmamos, ¿sí? Damos una aclaración, por ejemplo, sí, cierto, también, seguro, ciertamente. También tenemos los de negación, que son aquellos que indican una negación, lógicamente. Por ejemplo, no, nunca, jamás, tampoco. Lo utilizamos para negar. Y los de duda, que son aquellos adverbios que indican ciertas ideas que no tenemos claridad. Por ejemplo, el quizá, el acaso, el tal vez, el posiblemente, el probablemente. Continuamos ahora. Hay una estructura muy significativa al momento de nosotros construir oraciones o enunciados. Por ejemplo, tenemos aquí, es muy inteligente, espacio, estudia poco. Tenemos 5 alternativas para solucionar o darle respuesta a ese enunciado: el sí, el cuándo, porque, pero y el mientras. Lógicamente, aquí en ese enunciado, si lo analizamos, quedaría coherentemente el conector pero. Es muy inteligente, pero estudia poco. Entonces, aquí estamos utilizando un conector adversativo restrictivo que limita una de los dos enunciados. Vamos ahora a mirar ciertos procedimientos que debemos tener claro al momento de utilizar o analizar conectores dentro de un texto. Es muy importante que analicemos primero el enunciado, ¿sí?, antes de adecuar un texto. 2. Deducir los conectores que faltan en el enunciado, pero sin mirar las alternativas de solución. Esto es importante, chicos, que ustedes lo tengan en cuenta. 3. Ubicar entre las alternativas aquellas que completen lógicamente el enunciado. Siempre hay que mirar cuál es lógicamente el conector que mayor coherencia le va a dar a el enunciado o al texto. Continuamos ahora con una serie de ejemplos. Bien, como les decía ahorita, los conectores de secuencial, son aquellos lógicamente que sirven para explicar el orden de las ideas. Tenemos el siguiente ejemplo: empezó bailando un merengue, espacio, utilizamos ahí el conector, más tarde zapateó un guaynó. O sea, estamos utilizando aquí un conector temporal que está lógicamente explicando el orden de la idea. Otro ejemplo, conectores aditivos, como ya lo había mencionado, son aquellos que indican adicionar o añadir una idea más en lo que estamos diciendo. Miramos el siguiente ejemplo:
Me gustan las manzanas, espacio, también las peras. O sea que estamos utilizando el también para adicionar algo más al enunciado que estamos diciendo. Continuamos. Conectores de tiempo. Tenemos aquí, ya los había mencionado, palabras o expresiones que ordenan los hechos en el tiempo. Ejemplo, haz tu tarea, espacio, lleguen tus padres. Aquí el conector coherente es antes que, ¿sí? Haz tu tarea antes que lleguen tus padres. Estamos utilizando un conector temporal. Otro ejemplo, conectores espaciales, palabras o expresiones que indican la ubicación de algo, ¿sí? De un objeto con respecto a otro. Vemos el siguiente ejemplo. Aquí se pueden utilizar conectores como antes de, anterior, después de, delante de. La Tierra está antes de Marte en el sistema planetario solar. Estamos utilizando este conector antes de, que es de tipo espacial. Otro ejemplo, conectores de oposición son aquellos que se utilizan para contradecir u oponer ideas. Por ejemplo, fue el último en llegar a la meta, sin embargo, me premiaron por el esfuerzo desplegado. Aquí estamos utilizando el conector sin embargo como un conector adversativo restrictivo. O sea, este conector limita uno de los dos enunciados. Continuamos. Conectores de causa son aquellas expresiones que relacionan ideas, ¿sí? La primera de la segunda, lógicamente dando la causa, el motivo o la razón de algo que se dijo o algo que se realizó. Por ejemplo, los vendedores informales existen porque las autoridades no las combaten. Lógicamente que aquí estamos utilizando el conector porque es un conector causal. Estamos diciendo la causa del por qué existen los vendedores informales. Continuamos. Conectores de consecuencia que, por ejemplo, son por lo tanto, por consiguiente, por ende, por eso, entre otros. Este grupo de conectores son aquellos que indican la consecuencia de lo que se dijo primero o anteriormente. Por ejemplo, esa cámara filmadora no recibió mantenimiento. Aquí puedo utilizar cualquiera de esos, por eso se descompuso. Estamos dando la consecuencia de lo dicho anteriormente. Nosotros podemos muchas veces cambiar un conector por otro siempre y cuando el conector sea de la misma categoría, tenga la misma función. Continuamos. Los conectores condicionales, que son palabras que señalan una condición para que una idea se cumpla. Por ejemplo, me ayudas a estudiar, te presto mis apuntes. Lógicamente aquí debemos utilizar el conector si, un conector condicional. Si me ayudas a estudiar, te presto mis apuntes. Vemos que se está presentando una condición entre las ideas para que se cumpla una acción. Continuamos. Los conectores disyuntivos, que son u, o, ya, bien, que se utilizan para señalar opciones o elecciones o alternativas. Por ejemplo, acompañaremos o nos hospedaremos en un hotel. ¿Sí? Acompañaremos o nos hospedaremos en un hotel. Estamos utilizando el conector o. Acamparemos o nos hospedaremos en un hotel. Ahí estamos utilizando ese conector disyuntivo.
Vamos a aplicar ahora unos 5 ejercicios para dar por terminada la clase. Completa con el mejor conector de tal manera que des cohesión al texto. Molestaba a sus compañeros durante la clase en vez de atender al profesor. Espacio, le fue mal en la prueba. Aquí utilizamos el conector por eso, que es un conector de consecuencia. Estamos atacando, estamos indicando la consecuencia de lo dicho anteriormente. Quería invitarla al cine, pero no se atrevió a llamarla por teléfono. Aquí estamos utilizando el conector pero, que es un conector adversativo, pero que este restringe o limita una de las dos oraciones. Logró su objetivo de llegar a la universidad, aunque no tuvo el apoyo de los padres. Estamos utilizando un conector adversativo, pero es un conector restrictivo o que limita una de las dos de los dos enunciados. En la poesía de César Vallejo no prima el factor técnico, sino el contenido del mensaje. ¿Qué estamos aplicando? Un conector adversativo pero restrictivo, que es el signo. Está limitando una de las dos enunciados. La bicicleta se ha usado habitualmente para conservar la buena salud. Aquí en este ejemplo estamos utilizando un conector, el conector para, que es una preposición, está indicando la finalidad. En el siguiente, el bote motor es veloz pero poco confiable. Utilizamos el conector adversativo, pero sabemos que está restringiendo o está limitando uno de los dos enunciados. Por último, ella es muy generosa, por eso la aprecio tanto. Estamos utilizando el conector por eso, que está indicando una causa, ¿sí? Ella es muy generosa, por eso la aprecio tanto. Tuvo que tomar un taxi, espacio, estaba retrasada para la cita. Aquí estamos utilizando el conector porque estamos dando una causa. ¿Listo? Bueno, chicos, con esta clase doy por terminada la temática. Espero que hayan comprendido. Muchas gracias.